vamos a hacer una pequeña oración y vamos a comenzar. Papito, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Agradecemos en esta hora a todos los presentes y los que están escuchando esta presentación por YouTube. Te pido que abras su entendimiento para poder escucharte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos todos mis hermanos que están presentes y los que están escuchando este tema a través de nuestro canal de YouTube, Bastián Ángel 2.0. Estamos llevando esta serie en este canal específicamente, ¿ok? Así que todos los que no se han suscrito todavía porque me han confundido con el Bastián Ángel, el canal original, pues le invito a chequear si es que está suscrito a este canal para que así no se pierda ninguno de los estudios que tienen que ver con esta serie de profecía. Bien, sin más, vamos a dar inicio. Hoy vamos a estudiar las 7 copas de vino de Dios. Dios y sus 7 copas de vino. Bien, así que vamos a revisar de qué se trata esta perspectiva de las copas de la ira de Dios. Si usted no ha visto el tema que se titula ay, 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 7 copas, 7 trompetas, 3 ayes, 7 sellos, las plagas de Dios o del diablo, todo eso. Si usted no ha visto ese tema, le invito a revisarlo porque está muy conectado con este otro. O sea, aquí no vamos a hablar de si las copas vinieron de Dios o de Satanás, si vinieron por parte de una represalia que le llegó al mismo pueblo como causa y efecto. Usted revíselo en ese tema, ¿ok? Aquí vamos a enfocarnos simplemente en definir un poquito acerca de las 7 copas de ira. Entonces, vino para las copas. ¿De dónde sale el vino para cada una de las copas que tienen los ángeles? Esa es la primera pregunta. O sea, ¿de dónde se saca el vino para las copas? Y si ustedes se fijan bien, prestan atención al libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 14 se habla de un ángel que arrojó su hoz en la tierra y vendimió la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del lagar salió sangre, el cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. Ahora, dos cositas a destacar de este versículo. La mayoría cree que las copas de la ira son un evento mundial en el futuro, que abarcan a todo el mundo. Sin embargo, todo lo que hemos estudiado nos indican que cuando habla de la tierra, habla del territorio, la palabra es ge en griego, del territorio, o sea, se está hablando de dónde está sucediendo en un contexto, en un sitio específico. En este caso, es un juicio sobre una ciudad. Y por los estudios anteriores sabemos que esta ciudad es Jerusalén. De hecho, las uvas son exprimidas fuera de la ciudad de la misma manera que Jesús es muerto fuera de la ciudad. De alguna forma, ese mancha de sangre, ese pisar el lagar, Jesús lo vive fuera de los muros de la ciudad. De la misma forma, ahora todo el contexto se nos está diciendo que se trata de la ciudad de Jerusalén. Así que no es copas o plagas para el mundo entero, ni en el futuro. Es en un tiempo específico donde la ciudad vivió esto. La mayoría de dispensacionalistas o quienes ponen en el futuro estos eventos no pueden explicar cosas como los frenos de los caballos y los 300 kilómetros. Y una de estas cosas, por ejemplo, aquí se nos dice, historiadores nos muestran que la distancia del torrente de sangre es de 1600 estadios, como lo tendrá tu Biblia, que es aproximadamente la largura de la provincia romana de Israel. Y el itinerario de Antonio Piacenza registra la longitud de Palestina como 1664 estadios. Esto es aproximadamente 300 kilómetros. Así que en la época
donde Roma era el imperio, la parte designada para Israel era de 1600 estadios. ¿Ok? 1664 estadios, lo que equivale a 300 kilómetros. Ya sea la versión que tengas, te lo va a mostrar en estadios o en kilómetros, y se habla de la delimitación que tenía Israel, ¿ok? En el Imperio Romano en esa época. Entonces, ciudad de Jerusalén, delimitación de Israel. Todo nos está hablando de un territorio en específico donde están ocurriendo estas cosas. Una vez que se han exprimido el jugo de uvas, se ha sacado el vino, en Apocalipsis 15 tú tienes los 7 ángeles con 7 copas y en el 16 estas son derramadas. ¿Ok? ¿Se entiende? Va en orden. Apocalipsis 14, la última parte, se exprimen las uvas para derramarlas sobre la ciudad. 7 ángeles con 7 copas en el 15. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Tiene conexión? No están aislados. Las copas no es que salieron de la nada. ¿Bien? Ok. 7 copas. Vamos a ver un poquito aquí el orden, simplemente para que tengamos una imagen mental de las 7, ¿no? Primera copa, úlcera maligna. Todo esto está en Apocalipsis 16. Segunda copa, el mar se convertirá en sangre. Tercera copa, los ríos y la fuente de las aguas se convierten en sangre. Cuarta copa, el sol quema a los hombres. Quinta copa, las tinieblas sobre el reino de la bestia. Sexta copa, el río Éufrates se seca. Y séptima copa, el gran terremoto y la consumación de la ira. Estas 7 las vamos a revisar hoy día. Pero ojo, nuestra idea o nuestro punto focal o principal no son las copas. ¿Bien? No es la evidencia histórica de lo que pasó, sino es a las conclusiones que nos lleva el saber que esto pasó en el año 70 bajo todos los eventos de la guerra de los judíos y la destrucción de Jerusalén. ¿A qué nos lleva todo eso? Ese es el punto. No es simplemente hablar de todo lo que sufrieron los israelitas, porque no es agradable hablar de eso. No es grato. ¿De qué nos va a servir? Es el punto que quiero tratar. Ahora, tenemos todo este contexto y tú dirás, qué raro, ¿no? Agua en sangre, úlcera maligna, tinieblas, el río se seca, terremotos, también entre medio tienes ranas, tienes langostas, tienes muerte. ¿No te suena a Egipto? Y traigo a vuestras mentes unos temas anteriores donde mostramos que esto, por supuesto, es Dios creando un nuevo éxodo. Bien, las 7 trompetas. Y ahora viene un nuevo éxodo, una nueva liberación del pueblo. Israel se ha convertido en el nuevo Egipto. Pero más allá, el corazón humano se ha convertido en el nuevo Egipto. Las instituciones, las normativas, tradiciones de los hombres están esclavizando a los seres humanos. Y vamos a ver cómo estas plagas son un símbolo de una liberación de este nuevo Egipto. Es el nuevo Éxodo. ¿Okay? Por eso es que a uno le parece tan familiar que Apocalipsis conecte esto con Éxodo. ¿Okay? Cuando caen las plagas de Egipto. No es raro, no es que solo tú lo estás viendo. Es algo intencional. ¿Bien? Mar ensangrentado. En Guerra de los Judíos, Flavio Josefo, en paréntesis, explicar quién fue Flavio Josefo. Él era un guerrillero, digamos un comandante de las tropas de Israel, cuando empezó todas las guerras de los judíos. Cuando se dio cuenta, ¿ok? Cuando supo de lo que había dicho Jesús, cuando se dio cuenta de cómo pintaba el asunto, diríamos en algunos países, Josefo se dio vuelta la chaqueta, ¿ok? Dijo, ok, creo que Israel definitivamente va a perder,
no somos capaces de vencer a Roma para nada. Así que él se fue al lado del Imperio Romano. Y como historiador, los romanos le pidieron que registrara todo lo que iba aconteciendo. Entonces, les presento a Flavio Josefo, alguien de la época, alguien de ese momento, un testigo ocular de todos los hechos que sucedieron. No solo eso, no es solamente un historiador cualquiera, es quien vivió, quien sabía lo que estaba sucediendo en el aspecto militar y político, y quien también estaba familiarizado no solo con los judíos, sino con los cristianos. ¿Ok? Así que, si bien Josefo hizo todo esto, tenemos su valiosa información como historiador, ¿ok? Independiente de lo que haya pasado él. Bien, ya sabes quién es Josefo, ¿ok? Cuando alguien te pregunte, tú ya sabes quién es Josefo. El mar estaba ensangrentado por una gran distancia, ¿ok? Se ve el lago todo ensangrentado y lleno de cuerpos de muertos. El campo entero por medio del cual ellos huyeron era una ruina. No se pudo pasar el río Jordán porque estaba lleno de cuerpos de muertos. Sangre fluía hacia abajo sobre las partes más bajas de la ciudad desde las partes más altas. La sangre de todo tipo de cadáveres reposó en lagos en los patios del templo, y sangre corría en la ciudad entera, de tal manera que muchos incendios fueron apagados con la sangre de los hombres. Terrible. Como les digo, no me agrada hablar de esto, pero es el registro histórico de lo que sucedió. De esto podría explicar fácilmente un mar ensangrentado. La ciudad dividida en tres. Primero voy a explicar ciertos conceptos que no voy a tratar cuando hable puntualmente de cada plaga, ¿ok? De cada copa. Así que voy a tomar estos puntos que son un poco más generales. La ciudad dividida en tres. Hubo tres grupos peleando el uno contra el otro, el mismo Josefo. El otro en la ciudad, Eleazar y su partido, que guardaban las primicias sagradas, vinieron contra Juan en su lugar. Los que estuvieron con Juan saquearon a la gente, salieron con celos contra Simón. Este Simón tuvo sus provisiones guardadas en la ciudad, oponiéndose a los grupos de sedición. Así que la ciudad, en todo este conflicto armado con Roma, se divide en tres. Más encima, están luchando contra Roma y ellos mismos se dividen en tres grupos. De hecho, estos tres grupos no es que es alguien con su pandilla y otro con su grupo de familia. No, no, no. La ciudad completa se dividió en tres bandos. Bien, no, no fue algo menor, no fue algo poco, digamos. Fue suficiente para que se registrara como uno de los pilares por lo que Jerusalén también cayó tan rápidamente. Granizo del peso de un talento. Josefo dice exactamente esto. Las piedras que fueron arrojadas pesaban un talento y fueron tiradas hasta 200 metros y más. Nadie pudo resistir el golpe que dieron las primeras caídas. Tampoco se pudo soportar el ímpetu de ellas por mucha distancia. Los judíos miraban para ver cuándo venían las piedras que eran blancas. ¿Ok? No solo eran piedras, sino que vamos a ver más tarde que comenzaron a arrojar al final bolas de fuego, o sea, piedras encendidas, que empezaron a incendiar la ciudad. Ahora, las primeras cuatro copas. Las primeras cuatro copas afectan al mundo y al entorno natural de Israel, y que afecta a la tierra, el mar, los ríos y el sol. ¿De qué forma vemos esto? Vamos a ver que tanto cadáver, ¿qué comienza a suceder cuando tú ves un montón de cadáveres muertos sin enterrar? Comienza a haber descomposición y comienzan a desarrollarse diversas infecciones de la tierra. Por lo que Jesús también habló de esto cuando dijo que habría pestes. ¿Ok? Aparte de la guerra, y la guerra lo que trae consigo, pestes, úlceras malignas, la primera copa, pestes por los cadáveres sin enterrar. Estoy haciendo un resumen de lo que es la historia de la época, ¿no? Para no leer párrafos tan grandes de Josefo. Eh, Segunda copa. Miles de judíos huyeron al mar de Galilea, que es algo que ya habíamos leído. Y allí fueron traspasados por las regiones romanas. Esta masacre sucedió en un poblado llamado Triquea.
El mar quedó atestado de cadáveres y manchado de sangre. ¿Ok? El mar se convierte en sangre. Mientras las legiones romanas subían a Jerusalén por el sequedal del río Éufrates, mataban a filo de espada a judíos y los arrojaban al río, trastornando el agua y contaminándola con infecciones y sangre. ¿Ok? Así que el río estaba lleno de enfermedades y el agua potable se contaminó con sangre. ¿Ok? Tenemos el mar se convierte en sangre, los ríos se convierten en sangre y, como mencionaba, comenzaron a incendiar la ciudad. Entonces, esto es un símbolo interesante de que el sol quemó a los hombres con calor intenso. Aquí en Chile hace un tiempo hubieron varios incendios seguidos. Seguramente estarán familiarizados con incendios como los de Australia o en Estados Unidos también hubieron incendios. Las personas que viven cerca no, básicamente pueden sentir el calor. Las temperaturas, y alguien que haya estado cerca de un incendio grande forestal, sabrá que las temperaturas se elevan muchísimo cuando está cerca del incendio. ¿Y qué es lo que siente? ¿De dónde viene el calor? Claro, del incendio, pero el sol lo intensifica. De hecho, el sol permite muchas veces que el calor del sol hace que el incendio se propague más y más y que sea más difícil de apagar. Por eso, por supuesto, que en verano vienen más seguido estos fenómenos. ¿Ok? Es simplemente revisar un poquito lo que sucede cuando hay incendios, sobre todo cuando son cercanos. Y las tres últimas copas. Al año 68, Nerón se suicidó por las conmociones políticas. Ahora atención con esto. Al siguiente año vino una sucesión muy rápida de césares. Galba y Vitelio derrocó a Galba. Otón venció a Vitelio y lo destronó. Y Vespasiano exactamente lo mismo. En un año, esto se conoce como el año de los 4 Césares. Nerón se suicida en el 68 por todas las conmociones políticas y los Césares caen uno tras otro. ¿Ok? Nerón, cuyo parlamento político era comparado en la época con las luminarias de los cielos, o con las estrellas de los cielos. Nerón era considerado el sol. ¿Ok? Y su parlamento, sus gobernantes eran considerados las estrellas de los cielos. ¿Bien? Así que aquí hay un doble sentido, ¿no? Sabemos que se trata de un lenguaje apocalíptico de los profetas antiguos, pero si tú decías en la época que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, estás diciendo básicamente que habrá una catástrofe política en el Imperio Romano, porque ellos eran conocidos como el sol, la luna, las estrellas. Yo soy más desde el punto de vista de ver el lenguaje evidente que utilizan los profetas del Antiguo Testamento, el sol, la luna y las estrellas, como un lenguaje, una hipérbole apocalíptica de juicio. Sin embargo, no está de más tener eso en cuenta, ¿ok? No está de más tener ese detalle en cuenta. Así que el reino de la bestia, nuestro segundo tema, fuimos a estudiar quién era la bestia, y el tercero también, es el trono de Nerón cayendo, es cubriéndose de tinieblas. De hecho, ¿qué fue lo que sucedió cuando se cubrió de tinieblas en Egipto? Lo que empezó a suceder fue en la casa de Faraón. Se fue viviendo afectada. ¿Ok? Así que esa misma idea, de alguna forma, puede aplicarse a las tinieblas que cayeron sobre el imperio de la bestia, ¿no? Nerón se ha quitado la vida. Y en Egipto, las tinieblas anuncian que viene muerte. La muerte en ese caso del primogénito. Ok, la sexta copa. Dice, se vació el río Éufrates para subir a conquistar definitivamente Jerusalén. Subiendo las tropas romanas por el camino abierto del río Éufrates, Josefo menciona que sus tropas de jinetes subieron como langostas del fondo del río Éufrates para la conquista final. Ahora ustedes comparen, esto es una investigación que pueden hacer ustedes mismos, investigar cuántas tropas, cuál era el número de tropas y ver cuántas tropas menciona Apocalipsis, que eran los jinetes como langostas. ¿Ok? Hagan esa similitud. El bombardeo
dice, para la conquista final. El bombardeo con las bolas de fuego lanzadas por las catapultas duró 5 meses hasta que Jerusalén cayó. ¿Saben ustedes que esta idea de 5 meses está en Apocalipsis? Dice que tenían en la cola eran como escorpiones, ¿no? Y con sus colas atormentaban a los hombres y los atormentaron durante 5 meses. Muy interesante ese detalle, pero el caso es que si ustedes ven las catapultas romanas, tenían esta forma como de escorpiones y digámoslo así, lanzaban bolas de fuego y comenzaron a incendiar todo Jerusalén, a tal punto de que el mismo templo fue incendiado y cayó de tal forma que no quedó piedra sobre piedra que no fuera removida, porque los mismos romanos comenzaron a remover cada piedra para extraer el oro del templo derretido por el fuego. O sea, imagínense el calor que derritió y fundió en las piedras el oro. Tenemos datos también de que muchos judíos ayudaron a quemar el templo. Y eso es interesante. Eso es muy curioso. El terremoto revela la remoción de todas las cosas. Y a este es el punto en el que quiero llegar, la séptima copa. Hemos visto que hay 7 sellos. Ya estudiamos los 7 sellos. En el séptimo sello en ese séptimo sello están incluidas las 7 trompetas, ¿ok? Que anuncian que viene el día del juicio. Y la séptima trompeta es, en efecto, las 7 copas, que son el día del juicio. Así que el día del juicio para Israel fue el año 70, cuando Jerusalén cayó. Pablo habla de este terremoto y habla de la remoción de todas las cosas, o sea, la remoción de las cosas presentes. ¿Qué son qué? Son nuestro conocimiento de lo que eran las tradiciones hebreas, nuestro, nuestro respeto al templo, nuestra admiración por el templo y su servicio, todo lo que implica, todas las cargas que implican ello. Así que todo lo que sucedió, pues básicamente hizo caer no solo a la ciudad de Jerusalén, sino que todo el sistema, que era un centro de comercio donde se supone que debían conocer al verdadero Dios, y sin embargo lo único que hacían era mostrarles opresión. Por eso Jesús dijo, la reina de Saba se levantará en aquel día, en el día del juicio, contra esta ciudad. ¿Quién es la reina de Saba? La reina de Saba fue a ver la sabiduría de Salomón, fue a conocer al Dios de Israel. Sin embargo, ¿qué le mostró Salomón? Salomón le mostró sus riquezas, le mostró su poder, le mostró el templo construido por esclavos. Un templo construido para el Dios que libera a los esclavos de Egipto, y ahora Salomón se había convertido en el segundo faraón, esclavizando a las personas para construir el templo a Jehová. Y la reina de Saba, esto es lo que obtiene de allí. Va por algo y se encuentra con esa dictadura de Salomón, básicamente con esclavos. Qué paradójico, ¿no? Porque el hijo de David es Salomón, es el rey Salomón, el hijo de David. Entonces Jesús viene a marcar el contraste. Él es el verdadero hijo de David ahora, creando un nuevo éxodo. No oprimiendo, no con la violencia y la espada, no conquistando con gran autoridad, sino a través de la mansedumbre y la paz. Él es el príncipe de paz y viene sentado sobre un asno, manso y humilde, ese rey. ¿Ok? Así que se trata de un nuevo éxodo, liderado por un nuevo hijo de David, el rey de Israel, Jesús. Así que todo esto que pasó, pues pueden ir ustedes a ver los temas anteriores y verán que todo esto fue producto de lo que Jerusalén fue sembrando. Bien, la violencia que ellos perpetuaron contra Roma, de la cual Jesús les quiso salvar, al decirle que pusieran la otra mejilla, que llevaran otra milla a la carga, que se dieran su túnica,
Es a eso. Ese es el cambio de mente que quiso venir Jesús a darle. Y a día de hoy nos trae a nosotros eso. Jerusalén no quiso. Y esas fueron las consecuencias. No es que Dios los haya castigado o les haya traído eso. Jesús lloró por Jerusalén. Los romanos respondieron y es todo. Si tú haces guerra contra Roma, contra el ejército más poderoso de la época, eso es lo que vas a tener. Ahora, el punto principal de todo lo que he venido hablando va a ser este. El siguiente tema, el próximo estudio, son las bodas del Cordero. Bien, estamos llegando a al final, a la recta final de nuestra serie. Pero el próximo estudio son las bodas del Cordero. Aún nos queda un poquito de temas que tratar. Y quiero mostrarles este contraste. Esto es del libro El Apocalipsis de los Judíos. ¿Ok? Ustedes pueden conseguirlo a través de Amazon. El Apocalipsis de los Judíos. Sé que es apellido Orellana. De momento me suena Roberto Orellana, pero es el Apocalipsis de los Judíos, así lo pueden buscar. Él hace una comparativa muy interesante que tomó, de hecho, de un pastor presbiteriano. Y me parece a mí muy curioso, no me interesa a mí mostrar el punto de vista de ellos, que lo tienen como diferente, ¿no? La ramera con la novia, que son diferentes, pero me gusta el paralelo de textos. Nótenlo ustedes, miren. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. De la novia se dice lo siguiente, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y por eso estamos hablando en este tema, porque el punto principal de las copas es este, ¿bien? Este es el punto principal. ¿Qué es lo que logran las copas? ¿Qué es lo que hace el vino? ¿Cómo es que las vestiduras son limpiadas si no es a través de la sangre, como dice Apocalipsis? La sangre del cordero, en este caso. De alguna forma, claro, las copas son derramadas, viene todo lo que vemos con Roma, pero hay algo de fondo, hay algo diferente, porque se habla del perdón. Darle a ella el perdón, decirle que ha sido su pecado perdonado. Así que de alguna forma, Roma está destruyendo a Jerusalén, los reyes, la bestia, están destruyendo a Jerusalén, pero Dios está haciendo nacer de nuevo a Jerusalén. Uno de los 7 ángeles, y luego va uno de los 7 ángeles que tienen las copas, y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Le muestra la ramera y luego le muestra a la desposada. Interesante. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la ramera. Y luego en Apocalipsis 21:9, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Luego, me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, ¿ok? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la santa ciudad de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. De hecho, tiene el nombre, Jesús habla del nombre de la ciudad y del nombre del Padre. Hay otro contraste más. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas. Tenía en la mano un cáliz lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. La novia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. O sea, ¿se dan cuenta? El contraste, la vestidura. También está presente. La Gran Babilonia se ha hecho habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Como dice Isaías, Jerusalén se ha convertido en ramera, guarida de ladrones, casa de estafadores, ¿ok? Y de la Nueva Jerusalén se dice, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en su frente.
Luego, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Ya, aquí me voy a detener. ¿Han visto el contraste, verdad? Ya sabemos que la ramera Babilonia es Jerusalén, quien ha vendido una salvación por obras, ¿correcto? Eso ya lo hemos estudiado. Ha vendido una salvación por obras. De hecho, cuando dice que todos los habitantes de la tierra han sido hechizados por ella, la palabra hechizar la utiliza también en Gálatas Pablo cuando dice que nos hechizó para no creer en la verdad. O sea, habiendo empezado por el Espíritu, vas a terminar por la carne. Habiendo empezado por la gracia, vaya a terminar por las obras. No, 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 eso es un hechizo. Eso de la salvación por obras es un hechizo. De hecho, es el principio, haz esto para obtener aquello. ¿Ok? Come del árbol para obtener aquello. Es el encantamiento de las obras. Es guarda las 613 leyes, guarda los 10 mandamientos, obedece perfectamente la ley para estar en paz con Dios. Y si no estás en paz con Dios, tienes que ofrecerle sangre a Dios para que pueda ser perdonado. Ese concepto, ofrecerle sangre a Dios a través de los sacrificios, es hechicería. Es el engaño, es el embrujo que ha traído Babilonia sobre todas las naciones. Ahora, hasta el día de hoy, muchos creen que necesitan hacer obras o ofrecerle cosas a Dios para que los perdonen. Díganme si eso no está extendido y expandido. Entonces, Jerusalén tenía que mostrar al Dios verdadero, pero ha mostrado a esa clase de Dios. Ha fracasado y se ha convertido en el nuevo Egipto. Ahora Dios crea un nuevo Éxodo con un nuevo Israel y una nueva ciudad. ¿Se va entendiendo? Y esta es la novia, esta es la esposa, a la que todos se pueden ir uniendo. ¿Bien? Ahora, en medio de esa ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Fíjense, todas las naciones se embriagan con el vino y la hechicería de Babilonia. Pero en la Nueva Jerusalén hay un árbol cuyas hojas son para quitarle la borrachera a todos los que se han embriagado con ese vino. O sea, la Nueva Jerusalén tiene un mensaje, una enseñanza de salvación por gracia. Te rompe el hechizo. ¿Se fijan? Uno es el árbol del bien y del mal, donde hechiza la serpiente, donde la serpiente engaña al mundo entero, y el otro es el árbol de la vida, cuyas hojas son para sanidad de las naciones, y está en la Nueva Jerusalén. Son el pueblo que Dios saca de allá, los cristianos, el movimiento cristiano, y por supuesto, todos aquellos que crean en Jesús como su Salvador por gracia. Porque el movimiento cristiano de hoy en día, estructurado en denominaciones, vuelve a parecerse un poco más a Israel que a los cristianos discípulos de Cristo. ¿Ok? Todas esas doctrinas y esos conceptos donde te buscan encerrar son, sino otro templo que necesita caer y quedar ni piedra sobre piedra que sea derribado. El punto es que ya no está centrado en una ciudad. ¿Se dan cuenta? O sea, ya nadie puede destruir el movimiento que levantó Jesús, el movimiento de amor que levantó el Cordero. Ningún rey terrenal puede destruir ninguna ciudad con su armamento militar. Ninguna persona puede acabar con un grupo de creyentes sin que en otro lado se levanten otros. O sea, ha habido un reino indestructible. Y ahora la gente que se acerca a ese mensaje de Jesús se encuentra con una iglesia pura, limpia, no con la contaminación de salvación por obras, sino hojas que sanan. Un Jesús que admite a las naciones para que bajo su sombra puedan ser sanados
y perdonados por gracia. Es el gran punto de las copas. Las copas han purificado el sistema de salvación. Lo que nos hacía mirar de forma borrosa todo, porque estaban todas esas leyes rabínicas y de la Midrash y de la Torá, que confundían a cada aquel que quería creer en el Dios verdadero, como la reina de Saba. Le mostraban un Dios diferente. Cuando vino Jesús, pudo hacer limpio todo esto. Por eso es la roca que golpea en el barro que es Israel, en el hierro que es Roma, y rompe todos los otros imperios porque su imperio es diferente. No es basado en la violencia ni en la autoridad que se impone sobre las naciones. ¿Se entiende? Esa es la perspectiva que quiero mostrar. Las copas cumplen esa función. Tienen un sentido espiritual más que el histórico y físico. Ahora, yo quiero terminar con esta idea. Amenazas finales para ustedes, ¿ok? Amenazas finales para todos. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ok, mis hermanos, deje de amenazar a la gente cuando dan su interpretación o te dicen en el griego hay una palabra que no está puesta en tu Reina Valera del 60, deje de decirle que él está añadiendo palabras. Cuando alguien te dice, oye, esta palabra, yo me estuve revisando el hebreo y me di cuenta de que no está esta palabra que dice que Dios odiaba al ser humano y se arrepintió de haberlo creado. La palabra arrepintió no es esa. Y tú le dices, oye, estás quitándole a la palabra de Dios, Dios va a traer las plagas de Apocalipsis sobre ti. No, mi hermano, no tienen nada que ver, no tienen nada que ver, porque el libro de Apocalipsis fue enviado a 7 iglesias allá en el Medio Oriente, ¿ok? Y están nombradas en el libro, de hecho los destinatarios están ahí. Cuando llegaba a una de las iglesias, a una de las casas, alguien que sabía leer, porque no todos sabían leer, ni en griego, se paraba y la leía en voz alta para todos. Entonces, por eso Apocalipsis parte diciendo, bienaventurado el que lee y los que oyen. ¿Correcto? O sea, no es los que leen y los que oyen. No, no, no. El que lee y los que oyen lo que está leyendo, el que lee las palabras de esta profecía. Así que los que oyen las palabras de esta profecía, atención, no estén añadiendo a ellas. ¿Por qué? Añadir a la carta que haya enviado Juan implica poner a la gente en peligro. Distorsionar el mensaje que era tan importante porque pronto se iba a cumplir en el año 70 y la gente necesitaba saber lo que iba a suceder. Así que si alguien estaba añadiendo, quitando, la razón única es que era o un soldado romano o era una persona de ahí que no estaba, eh, pues, de acuerdo, que estaba infiltrado entre el grupo de cristianos. Entonces, naturalmente, ellos iban a estar en el asedio a Jerusalén, ¿ok? Iban a ser participantes de todas estas plagas, ¿se entiende? O sea, tiene un contexto. Iban a sufrir esas plagas porque evidentemente iban a ser del grupo que se iba a quedar en Jerusalén como defensores de Israel o iban a ser de algún romano que haya tratado de intervenir y pues también iba a pasar lo que sucedió con los oficiales de Nerón. ¿Bien? O sea como sea, tiene un contexto, tiene un momento histórico. Aparte, con nuestra Academia de Estudio revisamos y hemos visto que Apocalipsis es el mayor número, tiene el mayor número de alusiones al Antiguo Testamento. O sea, Apocalipsis está compuesto casi en un 80%
con alusiones del Antiguo Testamento. No citas, porque casi no cita el Antiguo Testamento, pero alusiones, o sea, está aludiendo imágenes, textos que está haciendo referencia. Y este es de Deuteronomio 4:2. No añadiréis nada a las palabras que yo os mando, ni quitaréis nada de ellas para que guardéis los mandamientos del Señor, vuestro Dios, que yo os mando. Está extraído de la Torá. Así termina también Deuteronomio, en los últimos capítulos. Así que no, no sigamos asustando a la gente con las plagas, ¿ok? No sigamos atemorizando. Si alguno es un profeta para Estados Unidos, no siga condenando a Estados Unidos como Babilonia, como quien va a recibir las plagas de Dios. No, no lo sigan condenando, porque no tienen nada que ver. Dejemos de asustar a la gente con las plagas, con las trompetas, con las bestias de Apocalipsis. Porque si bien todo esto que dije pudo haber sido crudo, pero más crudo es que tus hijos crean que van a pasar por esos horrores. Ellos. Y que a menos que crean en Dios, van a pasar todo eso. Y si ellos creen en Dios, más encima van a tener que sufrir muerte, persecución. O sea, viven aterrados por todos los lados. Y no me digas que eso, no diría que solo tus hijos, porque tú también. A nosotros también nos da miedo. Pero el miedo es la fuerza de la Edad Media. Y espero que la luz comience a resplandecer y deje de haber tanta oscuridad basada en el miedo. ¿Ok? Así que me quedo con estas amenazas finales para ustedes. Les mando un abrazo grande a todos. Vamos a hacer una oración y vamos a cerrar el tema de hoy. ¿Ok? Lo espero en el siguiente tema, que se titula Las bodas del Cordero. Gracias, papito, por estar con nosotros en este estudio. Agradezco tu presencia y te pido que borres de nosotros todo temor y todo miedo. En el nombre de Jesús. Amén.